¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenidos, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a la realidad verdadera de vivir en España siendo una persona indocumentada. Así que si no sabes nada respecto a este video y te interesa saber historias basadas en hechos reales de personas que alguna vez fueron o son en la actualidad indocumentados en este país, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo al respecto a este tema. Y tú mejor que nadie sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Frank Camilleri Blog. ¿Qué mejor persona para hablar de este tema que alguien que decidió emigrar de su país hace un par de años? Y nos podremos percatar de que ya su canal cuenta con más de 271,000 suscriptores y 468 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Hablarle de él creo que no va a ser tan necesario, pero bueno, él es un cubano el cual hace un par de años decidió salir de Cuba en búsqueda de una mejor calidad de vida, pero que su destino final era los Estados Unidos. En su travesía estuvo viviendo creo que como un año en la Ciudad de México o en México como tal, pero las cosas no le salieron muy bien y decidió probar un nuevo destino, el cual fue España. Y en los contenidos de su canal nos podemos encontrar temas relacionados con este país y muy diversos. Ejemplo, hay un video en el cual fue grabado hace un día y ya cuenta con más de 17,000 visitas. Y él habla de cómo fue su compra de su primer carro en este país. Hay otro video en el cual habla de la ciudad de Málaga. Dice que quedó impactado con esta ciudad. Fue grabado hace 2 meses y ya cuenta con casi 200,000 visitas. Hay otro video igual grabado en la misma fecha que él pasa un día comiendo como los españoles y así te vas a encontrar infinidades de contenidos de cómo es su día tras día en este país. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, que yo en lo personal, fíjese como te estoy hablando, te lo recomiendo que lo veas. Ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Un total de 4,287 migrantes han llegado a España en los últimos... No, parece que el 80% de las emigraciones que se hacen hacia España provienen de los países de Hispanoamérica. Emigrar es una tarea cuanto menos sencilla en realidad. Y creo que muchas veces se habla y se comenta de estos temas muy a la ligera. Eso sí es verdad. Eso es quizás una de las decisiones más difíciles que puede tener cualquier persona que decida realizar esta acción, porque está arriesgando toda su vida, todos sus familiares, de cierta manera, porque no sabe si lo volverá a ver algún día en su vida, intentando salir de donde vive, o sea, del país donde está viviendo, para poder mejorar un poco sus condiciones y su calidad de vida. Hola, mi nombre es César, tengo 25 años, soy de Venezuela y llevo 2 meses viviendo en Madrid, España. Ya les he contado mi historia a lo largo de estos años. Salí de Cuba, me fui a vivir un año a México y actualmente que estoy grabando este video voy a cumplir 2 años viviendo acá en España. Actualmente en ese trabajo me pagan aproximadamente 4 euros por hora. Tomando en... No, 4 euros por hora. O sea que si trabajas 8 horas al día, que es lo que me imagino que dura una jornada de trabajo allá, solamente generaste 32 euros. No, eso es una de las cosas más malas que tiene emigrar y estar quizás sin papeles en cuenta cualquier que país. Trabajo 8 horas al día, se podría decir que hago aproximadamente unos 32 euros al día.
Creo que cuando se migra, no todo el mundo tiene la suerte de poderlo hacer en las mismas condiciones. He conocido personas de todo tipo. He conocido personas que han llegado sin absolutamente nada a este país. He conocido personas que han llegado con un visado de estudios, con la esperanza de poder actualizar sus estatus migratorios más adelante. He conocido personas que han llegado como yo, con la facilidad de pisar suelo español, ya con un estatus legal de por vida. Y también he conocido otras personas que han tenido el privilegio de llegar a España por primera vez siendo español. Sí, porque hay varias modalidades de cómo llegar a este país. Ejemplo, la más habitual que las personas utilizan, por lo menos de Cuba, para lograr irse a España y emigrar y actualizar su estatus migratorio, es a través de becas de estudios. Esa es una de las principales vías que utilizan los cubanos para poder ir para España. Hay otra, como quizás siendo español, o sea, nieto o hijo de algún español, y actualizan todos sus papeles y se van para allá ya siendo español. Y la otra es como él dijo anteriormente, quizás teniendo ya un estatus legal en su país porque se casan con una pareja que proviene de este país. Yo creo que lo más difícil de vivir indocumentado en España es no poder trabajar de la carrera que estudiaste en tu país. Si eso se pudiera, al llegar acá podríamos tranquilamente ejercer y podría ser un poco más fácil todo. Creo que a final de cuentas... Bueno, con este tema creo que voy a tener mi primera opinión diferente. Iba a decir otra palabra, pero no sabía si estaba bien dicha y para no arriesgarme, mejor no la digo. Yo tengo entendido que no es que es difícil ejercer tu profesión. Lo que pasa es que primero tendrías que irte para allá con tus papeles en reglas. O sea, con tu título universitario o de lo que eres graduado, avalado quizás por el MINRES, o sea, por el Ministerio Exterior de tu país. Y luego, cuando estás en este país, reunir dinero o acumular, no sé, y presentarlo para que te lo acrediten aquí. Entonces, en lo que eso va y viene, pueden pasar incluso hasta 2 años, pero no es como tal que no puedas ejercer. Ejemplo, yo conozco amistades y vecinos míos, los cuales están graduados de mi profesión de profesor de inglés. O sea, son licenciados en idiomas y han ido para allá, o sea, para España, y han logrado acreditar su título universitario. Ahora, no lo han podido ejercer por la situación de que para eso necesitan acumular horas, experiencias, que una escuela lo llame, ¿ve? Pero no es que no pueda ejercer porque ya su título está acreditado allá. Lo que pasa es lo que acabo de explicar No todo el mundo tiene las mismas posibilidades, no todo el mundo tiene la misma oportunidad. Y si algo me he dado cuenta en este tiempo es que son muchas las personas que deciden migrar, abandonar su tierra, que de boca para afuera puede ser muy fácil dejarlo absolutamente todo, abandonar a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, a sus primos, a sus parejas, para poder comenzar una nueva vida y el día de mañana poderlos ayudar. Oigan, que realmente nadie va a entender esto que él dice a no ser que haya emigrado alguna vez en su vida. Solo los que han emigrado son los que son capaces de sentir. Por eso que en el video del día de hoy me voy a dar la tarea de documentar un poco más de cerca cómo es la vida de un migrante indocumentado acá en España. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Un gusto, si no me conoces, me presento. Mi nombre es Frankie Mayeris y como habrás leído ya en el título, como te he comentado en la introducción y habrás visto en la miniatura, hoy te voy a comentar detalladamente cómo es vivir en España sin tener un estatus legal. Quiero contarte una historia de cerca, ya que emigrar muchas personas se lo toman a la ligera y es todo lo contrario. Evidentemente para esta historia no me encuentro solo, me encuentro con un gran amigo. Me encuentro acá con César, bienvenido al canal. Gracias por la invitación, Frank. Venezolano que se encuentra acá en España, y desde ya quiero darle las gracias por acceder a contar un poquito de su historia y espero que sirva de ejemplo para muchas personas que están pensando en emigrar y comenzar una nueva vida. Claro que sí. Así que una vez dicho esto, vamos allá. La Plaza de Madrid. Qué bonitos recuerdos me trae este lugar, porque aquí di rueda yo, como decimos aquí, o di patas, como también podemos decir, caminando todo esto todos los días. Vaya, yo estaba al punto
de incrustarme en una pared para que mi ADN se pegara. Creo que un dato que es necesario mencionar en este video es el aumento de nacionalidades extranjeras que residen en España a día de hoy. En la posición número 1 se encuentra Marruecos, se estima que son cerca de 850.000 personas. Podemos hablar de Venezuela, donde se estima que son cerca de 438.000. Y si hablamos en el caso de Cuba, se dice que son aproximadamente 164.000. Y estas... ¡Wow! Miren qué diferencia hay entre estos países. Él mencionó Cuba por su caso y porque quizás él tiene una audiencia cubana, pero Cuba está por debajo ínfimamente de estos dos grandes países, de Marruecos, que es el que más personas deciden emigrar para España porque hace frontera el país Marruecos con dos ciudades autónomas que tiene España en el territorio africano, que son Ceuta y Melilla. Y Venezuela, porque al que va a entrevistar son las personas que tienen un estatus de residencia. Hay muchísimas personas también que llegan a España con un estatus de español, con el estatus de la nacionalidad y no se cuentan. La realidad es que hay que pasar por un proceso legal en el cual a veces demora sus meses, incluso hasta puede durar un año. Y en todo ese proceso hay que buscar la manera de subsistir de alguna u otra forma. Y yo creo que estos retos que están allí presentes, donde hay que a veces buscar alguna alternativa para ganar algo de dinero, tener que esperar el tiempo a que se realice todo el papeleo legal para poder trabajar legalmente. Sobre todo que pues para vivir acá hay que pagar una renta que a veces es un poco alta, y en mi caso, que vivo con familiares, pues tengo que colaborar con la renta del departamento donde estamos viviendo. Y no... Ahí juegan muchas cosas desde mi punto de vista. Uno, qué tan cerca esté tu casa del centro de la ciudad. Ese es lo primero que juega. Porque lo primero que cuenta, mejor dicho, porque entre más cerca estés del centro de cualquier ciudad, más cara va a ser la renta. O sea que tienes que buscar unas casas, un apartamento que no estén ni muy alejados, pero tampoco cerca. Y en este caso, en la ciudad de Madrid, esto no tiene problemas porque tiene un sistema de transporte tan bueno y tan eficiente de que las distancias, no sé, estoy hablando desde mi punto de vista, no lo vas a notar. Lo segundo también juega con qué cantidad de personas tú estés viviendo, porque si eres tú solo, ahí sí te la vas a ver negra. Ahora, si vives acompañado y las demás personas también pueden aportar para el alquiler de la vivienda, se te va a hacer la vida un poco más fácil. No tener un trabajo con contrato que me permita ¿Venezuela o no puedes salir de España? Actualmente creo que con asilo político no puede salir de Venezuela, sin embargo no estoy muy informado de la situación. O sea, salir de España. Creo que ahí se le fue. Pero creo que cuando pides el asilo político es para permanecer acá porque estás huyendo de tu país. Mi objetivo sería sacarlos allá y traerlos acá para que tengan una mejor calidad de vida. Que es algo, fíjense, que desde un punto de vista lo veo lógico. Pero ¿cómo va a ser que tú vas a pedir asilo político, ese país te lo otorgue, y entonces después que lo tienes, que ya tienes un estatus legal, vas a volver a tu país? Tú lo que le estás jugando cabeza es al gobierno. Evidentemente una de las cosas de emigrar es extrañar tu país, ¿sabes? En este tiempo que llevas aquí, ¿qué es lo que dirías que más extrañas de Venezuela? Creo que a mi familia, el hecho de que no esté con ellos por primera vez después de tanto tiempo, eso realmente afecta un poco. Tengo a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, mis tíos, mis primos. A pesar de que muchos de ellos han emigrado, primos, tíos, podría decir que la mayor parte de mi familia sigue en Venezuela. Y tenerlos lejos es un poco frustrante a veces. Y la comida. Mira, yo te propongo algo, ya que mencionas la comida, vamos a ir a un lugar de comida venezolana. Quiero que me cuentes un poco de tu gastronomía. Yo he tenido la oportunidad de probarla anteriormente, pero quiero que me digas cuáles son tus platos típicos, a ver qué tal están. Llegué a España desde Venezuela, desde Caracas, la ciudad donde vivo, y en Venezuela la situación se estaba poniendo cada vez mucho más difícil. Ya el dinero no alcanzaba para nada. A ver, el problema de Venezuela, según tengo entendido, es que el dinero nacional, que es el bolívar, tiene una devaluación realmente increíble. Creo que sobrepasa el 1000%. Fíjense cómo estamos hablando. Yo he leído, vamos a decir, en periódicos y páginas web, de que el salario promedio en España, en equivalencia al dólar, es de 5
$3 americanos. Fíjense qué devaluada está la moneda. Parecido está ocurriendo aquí actualmente en mi país, que la moneda se está devaluando cada día más con diferencias astronómicas. Mi familia necesitaba salir adelante y pues vi. Pero no es como tal de que Venezuela no tiene comida. Lo que pasa es que no se puede acceder a ella porque sigue costando lo mismo, pero al la moneda perder cada día más valor, es imposible lograr adquirir La algún opción de producto. venirme acá. Fue muy difícil porque dejar atrás a todas las personas con las que vives, todo con lo que creciste, para empezar de nuevo en un país que es desconocido totalmente, supone un reto muy grande, ¿no? Pero pues no lo pensé dos veces, me vine a Madrid. Miren, para hacer más especial este video, estamos en La Arepera y acá César se ha encargado de pedir absolutamente todo. Primeramente, cuéntame qué vamos a comer y qué vamos a beber. Nos pedimos unas polarcitas, Creo que es que la veo. cerveza típica de Venezuela. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Está buenísima. De comida hemos pedido unas arepas, una de reina pepiada y una de pabellón. Gracias a Dios que acá tenía un primo, o tengo un primo con su esposa, y ellos se comportaron muy bien, me recibieron en su casa. Sé que Coño, qué bueno que al menos tuviste un familiar que te estuviera esperando allá. Porque quien se la ve realmente negras, es quien decide emigrar y no tiene a nadie que lo esté esperando allá para recibirlo en los primeros momentos. Porque el que no tenga eso, señores, y decida realizar esta acción, realmente tiene sus órganos reproductores bien temporal, grandes. sé que luego conseguiré algo mejor, pero mientras tanto estoy con ellos. En Venezuela, el tema de la luz, de la electricidad, se te podía ir la electricidad por horas. Incluso llegó un momento que se fue por días. Me acuerdo que en esa oportunidad fue terrible, la comida se dañaba, no había forma de estar comunicado con el celular. Una crisis espantosa. No, oiga, lo que él vivió en Venezuela quizás es lo que estoy empezando a vivir aquí. Aunque ustedes no los crean, ya donde yo vivo tengo corriente 6 horas y luego me la quitan 6 o 8 horas más. Y así vivo en ese intervalo de que tengo corriente, no tengo corriente, tengo corriente, no tengo corriente. Fíjense cómo es que estamos viviendo, que cuando tenemos corriente, ejemplo, ahora cuando estoy grabando este video, tengo corriente y tengo que aprovechar para que la luminosidad y todo eso me acompañe. Cuando termine aquí tengo que hacer la comida y quizás preparar ya desde ahora el desayuno o el almuerzo del día siguiente, porque no sé si mañana amanezca con corriente o hoy por la noche tenga además electricidad. Y con el tema de los alimentos, pues la canasta básica en Venezuela supera los $200, $300, más o menos, para un grupo familiar. Han traído ya la comida y le estaba justamente preguntando si en Venezuela las arepas llegan a ser tan grandes como aquí. Y dice que es para que nos llevemos una muy buena impresión, pero por lo general suele ser un poco más pequeño, ¿no? Sí, generalmente el relleno no es tan grande, igual es muy bueno, pero acá obviamente para llevarse una Más buena generosa. impresión están surtiendo una porción más generosa. Vamos a probar esta a ver qué tal está. Wow. Yo no soy venezolano, no puedo juzgar como venezolano, pero si tengo que juzgar como cubano y por el sabor que tiene, te puedo decir que está buenísima. En una ciudad tan grande como Madrid, es un reto encontrar trabajo estando indocumentado. Para mí ha sido una odisea. Yo he estado buscando trabajo a lo largo de distintas zonas de la ciudad y he corrido con la suerte que encontré en un restaurante la oportunidad de trabajar algunas horas. Sin embargo, la paga no es muy buena. Por supuesto que no es muy buena. Al no tener tus papeles en reglas, los dueños de estos lugares se aprovechan de tu situación para pagarte menos. Pero que esto no nos puede tomar de sorpresa porque esto sucede en el mundo entero. Al uno ir y emigrar a otro país y no estar en regla, estar indocumentado, estar ilegal, pero tienes que trabajar, no es que se te va a hacer imposible, porque va a haber gente que te van a contratar y tú vas a estar muy contento en sí de que te dieron la oportunidad, pero ellos se están aprovechando de tu estatus para pagarte menos. Y como tú no puedes reclamar, te tienes que quedar literalmente con la boca. Pero pues al menos para estar mientras tanto. Actualmente en ese trabajo me pagan aproximadamente 4 euros por hora. Tomando en cuenta que trabajo 8
8 horas al día. Se podría decir que hago aproximadamente unos 32 euros al día. Mi trabajo consiste básicamente en estar en una calle con el menú del restaurante, tratando de captar la atención de los posibles clientes para llevarlos a que consuman al restaurante. Pues en este trabajo a veces hay que soportar malos tratos de parte de las personas, hay que estar bajo el sol a unas temperaturas muy altas de 40 grados, ya que estamos en verano actualmente. Y pues es un poco difícil, pero pues es la oportunidad que me surgió en este momento y no pensaba desaprovecharla, y actualmente es el trabajo en el que me encuentro por ahora. Tengo una duda. ¿Cuánto es por hora que cobra un español promedio que esté con sus papeles en reglas en España? No, David, nosotros cobramos, que déjenme un mensaje, por hora tantos euros. Yo prefiero mentalizarme en que es algo temporal y que simplemente más adelante las cosas fluirán de mejor manera y ya podré estabilizarme en un mejor trabajo donde tenga contrato y donde pueda tener calidad de vida. Al igual que tú en este caso, o sea, yo también soy un emigrado, yo tuve que abandonar mi país, Cuba. Primero me fui a México, después me vine aquí a España. Y creo que las cosas más importantes cuando emigramos y nos tenemos que ir a otro país es poder llegar a encontrar por lo menos gente conocida, un entorno que se nos haga familiar. ¿Has sentido que aquí en España, en este caso Madrid, has encontrado un entorno de personas latinas o venezolanos que te han acogido? Por supuesto. ¿O sientes que ha sido todo lo contrario? Por supuesto, Frank. Acá en Madrid tengo la ventaja de tener muchos amigos que son de mi país, son de mi ciudad, de hecho, de Caracas. Claro. Compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Coño, qué suerte que haya logrado encontrarse o reunirse una vez más con personas que han emigrado con tiempo, y pues acá me han recibido muy bien. Creo que eso lo hace un poco más fácil y más ameno el hecho de emigrar y saber que no estás del todo solo en una ciudad que es totalmente desconocida para ti. Y en el tiempo que llevas aquí, que has tenido la posibilidad de trabajar, ¿te has enfrentado en algún momento a algún acto de xenofobia o algún acto de racismo directamente? En este trabajo lamentablemente tendría que decir que sí, porque estoy a la expectativa de poder recibir cualquier tipo de crítica o de comentario a la persona a la que me acerco ofreciéndole el menú del restaurante donde trabajo. Vale. Entonces creo que a veces no recibo el mejor trato, no necesariamente de gente de acá de España. Siento que acá en España la gente me ha recibido bien, pero quizás el mismo turista europeo que está de visita en España, pues anda a su propio ritmo, está simplemente caminando y no quiere que alguien se le acerque a preguntarle nada. Y pues evidentemente a veces me han hecho malos comentarios o comentarios despectivos, un poco xenofóbicos, y a veces te puede hacer sentir bastante mal. Yo creo que para nadie es un secreto llegar a Madrid y sorprenderte. Y en tu caso, quiero que me cuentes un poco cuáles fueron tus primeras impresiones. O sea, cuando pusiste ese pie fuera del avión, que ya estabas en Madrid, ¿cuáles han sido las cosas que más te han sorprendido hasta el momento? Bueno, yo le voy a hacer un comentario de esto que él está preguntándole a este venezolano. Cuando eso me sucedió, cuando yo pude visitar España, que me bajé del avión, bueno, no me bajé realmente porque sí me bajo, ¿eh? Pero paso por un túnel. Ya cuando estaba fuera de ese túnel, que estaba así en el aeropuerto, decía, no me puedo creer que estoy aquí. Ave María, un sueño cumplido. Y ya todo lo que veía me parecía asombroso y no, vaya, ¿para qué empezar a hablar? Primeramente diría que el transporte público es una cosa asombrosa de lo bien que funciona acá en esta ciudad, el transporte público. Literalmente hay buses, metro hasta la noche, después tienes bus nocturno, o sea, en todo momento está funcionando y llegas así de rápido a todos lados. La ciudad está muy bien comunicada. Eso realmente me sorprende porque es un contraste muy fuerte con Venezuela, ya que en Venezuela el transporte público está totalmente deficiente. Bueno, en tu país está deficiente. Aquí no existe. Vamos, literalmente. Y incluso hasta peligroso montarse en el transporte público. Vale, lo segundo que me sorprende totalmente es lo abastecidos que están los supermercados. Porque si bien en Venezuela ya ha mejorado un poco ese tema, porque antes sí que estábamos muy mal. Sí, un momento que fue como muy crítico. Muy ¿no? crítico. Vale. Pero ya ahora está normal. Sin embargo, acá es como hay variedad de todo tipo. O sea, ya está, incluso para personas que solo comen comida vegana, ves la gran variedad de opciones que tienes para comer.
probar todas las gastronomías. Como que puedes encontrar de diferentes partes del mundo. Creo que eso es de las cosas que tiene Madrid. O sea, es tan multicultural, puedes encontrar restaurantes de cualquier lugar. O sea, tanto cubano como venezolano. Vas pasando por la calle y oyes distintos idiomas, distintos tipos de acentos incluso. Y wow, es sorprendente saber que en una ciudad todas las... Entonces es un poco de incertidumbre que se siente al no saber cómo va a fluir todo, pero bueno, siempre con mentalidad positiva de que todo va a suceder bien y pues me mantengo en esa energía. Bueno, personalmente me ha parecido increíble conocer la historia de este venezolano que decidió arriesgarlo todo, literalmente o de cierta manera, y probar una nueva vida en un país totalmente diferente del cual él proviene. Una cosa de la que puedo recalcar es que ninguna historia es igual ni parecida. Todos tienen situaciones diferentes. Hay quienes llegan y ya tienen familias que lo están esperando. Hay quienes emigran y van sin nada, van a aventurarse a ver qué pasa. Hay quienes llegan y no tienen dónde quedarse a dormir y es probando suerte. Hay otros que llegan ya con estatus, ya tienen parejas allá, llegan casados, ya llegan siendo españoles, que se les arregla mucho la vida teniendo otros tipos de estatus. Pero los que están indocumentados en estos momentos o en espera de tener una documentación legal, se la ven fea porque incluso abusan hasta en el trabajo donde están porque no le pagan realmente como deberían ser. Desde su punto de vista, quizás están agradecidos porque pueden trabajar y generar dinero, pero desde otro punto de vista están abusando de ellos. No sé a ustedes qué les pareció, si conocen historia de alguna amistad o algún familiar el cual haya emigrado y le haya contado cómo fue su experiencia. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos reacciones. No te olvides que de no hacerlo, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like. Hacer estas 4 simples acciones no te va a costar nada y aprovecha porque sigue siendo gratis. Y por supuesto que si te pediste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.